A todos los presentes, saludamos a todos los que se van conectando a nuestro programa de Todos por el Pro y TPP en vivo, día miércoles, después obviamente de pasados varios días de lo que fue el último partido de Provincial Osorno, amargo nuevamente empate 3-3 entre Santiago City, muchas cosas que reforzar, muchas cosas que de alguna u otra forma han sido el signo de lo que fue la temporada futbolística del club, un equipo en la cual cuando quiere tiene un volumen de juego considerable en lo ofensivo, pero que deja mucho que desear en tres cuartos. Y sobre todo el tema defensivo, en la segunda rueda, que ha sido un problema sin solución. De alguna otra forma, más allá del estado del ánimo, que tiene que ser, obviamente, del hincha ya está pensando en el próximo año, hay muchas cosas que de alguna otra forma hay que evaluar. Ya lo haremos en su momento cuando termine la competencia, más considerando que el partido va a ser transmitido por la Liga 2D, ya de manera oficial confirmado eso, el día sábado a las 18 horas. Hay que remitirse a algunas cosas importantes en relación a lo que fue el partido el día sábado, pero sobre todo lo que está sosteniendo el equipo tanto en lo positivo como en lo negativo, muchas cosas en lo negativo. Primero que todo, cómo le da vida al rival. ¿Ya? Eso es algo preocupante que te indice perder puntos de local, perder puntos también en partidos estrechos. Lamentablemente a este grupo de jugadores, cuando hablo de grupo, hablo del colectivo, le falta jerarquía, le faltó jerarquía en muchos momentos, segunda rueda, y esto quedó demostrado en el partido pasado. Un equipo que en los últimos dos partidos jugados, tanto con Puerto Montt como Brujas, carecía de volumen ofensivo totalmente, y te hace tres goles y perfectamente te podía haber hecho más. Y estuvimos a punto de perder el partido el otro día. Entonces, uno va a la reflexión en función a qué se va a buscar para el próximo año, considerando de que el partido con Puerto Montt, esa derrota fue un colador, ya por lo menos para mí, no sé para Francisco y para Guillermo, en relación a quién tiene que seguir y no. Ya tenemos claro ya que tenemos problemas en la banda izquierda, tenemos problemas tal vez con el arquero. Lo de Faón del otro día, creo que para mí, si me apuran, responsable de los tres goles. Absolutamente. Y muy flojo en la estirada en el tercer gol. Entonces, realmente, puntos para debatir, puntos también para hacer la crítica constructiva, también valorar obviamente los rendimientos de algunos, como por ejemplo Castro, en el segundo tiempo que entró en el complemento, hizo los dos goles, lleva siete ya en lo que es la temporada, segundo goleador taurino del año. Entonces, Francisco, te doy el pase y te saludo también. Bueno, insistir con el tema del técnico también. Yo creo que en esto se terminó el ciclo ya hace rato y la guinda de la torta fue el partido en Chinquihue y el otro día realmente fueron más dolores de cabeza que cosas brillantes. Saludando obviamente a la gente que acompañó al equipo. 1014 personas que se valoran, sobre todo cuando ya no se está jugando nada de nada. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a toda la gente que está con nosotros en otra transmisión de Todos por el Prodi. Que creo que es importante mencionar una cosa. De principio a fin hemos estado. ¿Ah? Y creo que aquellos que estamos desde el mundo de la prensa, mejor capacitados para hablar de Provincial Osorno y su realidad, somos los que hemos estado de principio a fin, que no somos el único medio que lo ha hecho. ¿Ah? No vamos a vanagloriarnos de eso porque hay medios que también han hecho a su forma cobertura de principio a fin de Provincia de Osorno, ya, porque estoy seguro que después del partido con Brujas de Salamanca se van a buscar los culpables de las críticas y siempre los apuntados vamos a ser los que hacemos el trabajo de prensa. Cuando muchas veces algo que falta y que vengo extrañando hace mucho tiempo, y diría que incluso de antes de este año, es la autocrítica, la falta de autocrítica. No hay. Es extraño. De hecho, creo que la mayor autocrítica que he escuchado en el último año siempre ha venido de una sola persona y viste la jineta de Capitán. Y eso creo que ya te dice algo. Que hace la autocrítica del camarín, que hace la autocrítica a ratos también personal, de no sentirse en un buen momento, porque también lo ha hecho. Pero cuando toca el banco, no pasó con el profe Guajardo, no pasó con Venegas. Con Martínez creo que hubo más autocrítica al momento de decir doy un paso al costado. Lo cual me parece valorable, podría haber venido antes también, no voy a ocultar aquello,
Pero son cosas que se extrañan. ¿Y por qué parto mencionando esto para hablar de lo que ha ido siendo Provincial Osorno ahora último? Porque algo que uno enseña, porque recuerdo a la gente que yo no soy periodista, yo soy profesor, ¿ya? Que algo que se enseña siempre, que me lo enseñaron a mí, que yo también lo enseño en clases, es que la primera forma y más segura de avanzar es cuando la crítica proviene de uno. ¿Cómo le llamamos a eso? Autocrítica. Entonces, si queremos avanzar como institución, porque aquí ya tenemos que pensar en el próximo año, tiene que existir autocrítica de todos, ¿ya? De todos. Y esa autocrítica creo que a ratos es importante mencionarla a la gente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se hubiera mencionado a tiempo la autocrítica, no hubieran sido 1014 personas el partido contra Santiago City, hubieran sido más. Si se hubiera mencionado la autocrítica, hasta el bajón que tuvimos después del clásico en la ida, o en la primera rueda, no hubiera sido tan grande. Porque, repito, la autocrítica es el primer paso para la mejora. Respecto a lo que ha sido, lo que es el partido, porque yo creo que también nos dedicaremos un programa a hablar de lo que es el año, hacer la generalidad, los balances y todo. Para hablar del partido, bueno, un signo de lo que fue el año, sobre todo el primer tiempo. 20, 25 minutos, como lo reconoció el técnico Venegas en la conferencia de prensa del día de hoy. 20, 25 minutos donde Renzo Osorno estuvo haciendo un muy buen fútbol, con gran asociatividad, con grandes pasajes, sobre todo por la banda de izquierda, cuando se extendía Gutiérrez, o por la derecha cuando había buen tándem. Sobre todo creo que la más explotada fue la derecha. Tuvimos buenos pasajes, pero llegó el gol de Osorno y yo lo dije en cuanto hizo el gol Osorno: ojalá no bajemos el rendimiento de cara a lo que queda de primer tiempo. ¿Y qué pasó, señor Felipe? Osorno bajó el rendimiento de cara a lo que quedó de primer tiempo. Signo de lo que fue el año con Provincial Osorno. Porque tuvimos un primer semestre muy bueno, donde tocamos la cima de la tabla. Y después un segundo semestre a los tumbos. Que a rato se tomaba ritmo y al tumbo, al pozo, otra vez. Entonces es un gran signo de muchas cosas que pueden estar funcionando mal, porque no es primera vez que nos ocurre. Diego Martínez se va luego de un muy mal inicio de segunda rueda, también con 4 derrotas al hilo, 4 empates al hilo, sin victorias en 8 partidos, lo cual te dice mucho, ¿ya? Y el año anterior, claro, veníamos recién ascendidos, por tanto era normal andar a los tumbos. Pero ya llevamos 3 años. Llevamos 3 años. Y el partido con Santiago City fue eso, un partido a los tumbos, ¿ya? Donde se tomó mejor ritmo, por ejemplo, cuando se despobló el medio campo, que lo comentaba. Se despobló el medio campo, se sacó uno que estaba funcionando medianamente mal, como era enviado, se puso a Meneses por ese costado, se defendió más por ese costado, le costó al City pasar, y se despoblamos al medio, y por eso no tuvo nuevamente movimiento de balón. Ahí aparece Castro para tomar y meter gol. Entonces, es nuevamente, lo dijiste muchas veces tú, que esto era un signo, y es complejo analizar. No nos jugamos nada, pero era un partido, el último partido local, y creo que despedirte de tu hinchada con un empate no es un buen mensaje. No es para nada un buen mensaje. Porque te queda la sensación de que vas a ir a una cancha que es complicada, como la es la de Salamanca, donde meter un gol es un milagro. Porque está casi tan mala como la de Melipilla. No, creo que la de Melipilla está peor. La de Salamanca no se ve tan café. Entonces, es complejo porque quedan muy malas sensaciones. Concuerdo con Cristian, concuerdo completamente. El punto de quiebre aquí fue la lamentable lesión de Diego Pessoa, cuando iba agarrando un ritmo espectacular que no le habíamos visto el año anterior, se nos lesiona. Y otro cuento podría haber sido, pero lamentablemente la historia no se cuenta de lo que pudo ser, sino de lo que fue. Entonces, es complejo ir analizando cuando hay tantas cosas en la cabeza, porque la verdad es que yo quiero dar el final a este campeonato, hacer los análisis y que empiecen a llegar las respuestas de quiénes siguen y quiénes se van. Hay muchos, muchos que para mí pintan más para irse que para quedarse.
Obviamente, repito, esa evaluación la haremos cuando dediquemos un programa entero a hacer las evaluaciones correspondientes. Muchas gracias, Francisco, por las sensaciones en primera instancia. Agradecemos a todos los que están conectados con nosotros. Mucha validez, obviamente, en relación al tema del inicio, obviamente, de lo que fue tu mensaje, más allá del resumen un poquito del año, también lo que fue el desarrollo del partido. Para estar en este momento a 19 puntos del campeón, sí, a 19 puntos, después que terminó la primera rueda y jugaste y perdiste, está en igualdad de condiciones en puntaje, es porque tiene que haber pasado una debacle. Y esa debacle fue la segunda rueda, y esa debacle también fueron las malas decisiones. Malas decisiones de Jorge Vial de volver a traer a Rodrigo Venegas, un entrenador que le dio la espalda al club al principio del verano. Entonces no sé si haya cambiado tanto la decisión en 4 meses para que pueda estar de vuelta en relación al tema de que él vio de que Guajardo ya no daba el ancho, a pesar que se fue con 3 puntos en contra en relación al tema de el puntero en ese momento, el actual campeón del torneo. Muchas cosas en lo futbolístico. A ver, vamos a leer un poquito a la gente, porque, bueno, siempre, como por supuesto, respetamos lo que son los comentarios como tienen que ser. Nadie tiene aquí la verdad. Uno trata de dar su opinión con argumentos. Pablo Mosser dice: personalmente creo que los 7 goles son engañosos, los de Castro, ya que en los momentos clave no marcó diferencia. Imposible olvidar el gol en el área chica ante Puerto Montt. Yo no sé si algún delantero en el mundo no haya perdido un gol debajo del arco. O sea, yo creo que son instancias futbolísticas. Tuvo un buen arranque y ahora un buen final. Yo creo que decir de Castro lo siguiente: el primer año, el 2023, hizo 0 goles, ahora lleva 7, falta un partido. Y lo segundo, hay que decir también de que así como tuvo momentos bajos, al igual que el equipo, tuvo momentos también altos. Por ejemplo, el partido con General Velázquez allá en San Vicente, porque el partido lo da vuelta él, no solamente por la que hace el descuento, sino porque el tipo entró con otra energía, igual que fue en salida. Ese partido lo íbamos perdiendo 3-0. ¿Ya? Partido que estuvimos ahí. Entonces, no nos pueden contar que ese partido. Nosotros estuvimos ahí, ya vivenciando el tema. Un partido que fue malísimo, 70 minutos, se dio vuelta en 20, incluso más con 10 hombres lo pudimos ganar 4-3. Entonces, si uno proporciona el tema de evaluar los rendimientos, que lo vamos a hacer, Francisco, la próxima semana, cuando termine el partido final como corresponde, porque nosotros hacemos el balance cuando termine todo, como corresponde. ¿Ya? Nosotros no, tenemos contenido de tema. Si hay algunas personas que quieren hablar de otras cosas, allá ellos. Pero nosotros esperamos lo que tiene que hacer: terminar el campeonato. Terminar el campeonato, comenzar a evaluar y de esta perspectiva ver cuáles son las decisiones que pueda tomar la institución. Entonces, volviendo a esto, uno tiene que colocar todos los carteles de alguna manera y todas las aristas para poder evaluar. Entonces, en función a eso, independientemente de los momentos de goles, fueron goles, son 7. ¿Ya? Y venía a hacer 0 goles el 2023. Entonces, hay una diferencia, hay una constancia, hay algo distinto. ¿Servirá para tener un acompañante como Bielkis? Eso es otra pregunta, eso es otra respuesta. Porque también tuvimos bajones como el que menciona de Miguel Ángel Orellana, que solamente tuvo 4 goles, hizo 8 el año pasado, pero más allá de hacer 8 fue muy gravitante muchos goles, sobre todo lo que hizo Bielkis el año pasado. Eh, Otro ausente, Miguel Ángel Orellana, se extrañó obviamente el tema de sus goles, coincido ahí. No tiene sentido que juegue con 3 defensas centrales al principio, faltaba ataque. Los 3 centrales fueron, creo que raros, pero lo más raro fue lo que dijo en la conferencia de prensa. Francisco, voy contigo, porque él dijo que no estaban preparados para la línea de 5. Yo no sé si él estaba esperando que atacáramos los 45 minutos del partido, porque hay que decir un poquito que cuando uno está con ese esquema y cuando el balón uno no lo tiene, uno se tiene que replegar. Y cuando se replega con esa condición, con ese sistema táctico, van a quedar con 5 atrás. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el trabajo no fue solamente ofensivo y no fue defensivo? Porque si es así, obviamente el tema del pensamiento, yo puedo deducir que el técnico está nublado, que el técnico no sabe lo que quiere hacer y que de alguna manera no prepara bien o no preparó bien el desarrollo del partido, a pesar que, coincido contigo, los primeros 20 minutos no fueron muy buenos, pero pasó lo que ha pasado todo el año. Sí, a ver, es que desde lo táctico me llama la atención porque cuando uno habla de una línea de 5 en el fútbol moderno, habla de básicamente cinco defensores mentirosos, porque al fin y al cabo el lateral volante es el más importante en este esquema. Pero para que exista el lateral volante no tiene que haber volante por derecha ni volante por izquierda. Y Venegas, ¿qué hace? Doble línea de 5. ¿Alguien me puede explicar eso? Creo que la única vez que lo vi fue en el Inter de los 80.
no sé, el que bajó al Ajax de la cima del fútbol europeo. Entonces, porque me llama mucho la atención las declaraciones de Venega, cuando el planteamiento es de él, de que no se estaba preparado para jugar con línea de 5, pero pones una línea de 5 y adelante son 5, pones 5 volantes obstaculizando el paso de tus laterales y dejas a un delantero solo. Porque el fútbol moderno no te permite ocupar espacios. Porque el fútbol moderno está lleno de jugadores que son muy distintos y que te juegan a una baldosa. Hay muchos, muchos Y que no pueden digamos jugar. que el rival jugaba una conducción de balón rápida. Claro. ¿Ya? De hecho, el 90% de los balones del City eran muy obvios. A Rom. ¿Romo? A Rom. Medel. O sea, perdona, a Medel. Pensé en Bruno Romo. Pero no, era Marco Medel. El 90%. El resto de los balones, ¿dónde iban? A Vega. Entonces, ¿era necesario poner una línea de 5? Yo con una línea de 4, 3, 3, un 4-3-3 clásico, desocupo espacio y el City pierde las marcas. Las pierde completamente. En este tiempo se dio cuenta. Y claro, se dio cuenta y se ha cambiado. Y claro, y vienen más adelante los goles de Castro. ¿Y qué te está diciendo eso? Que necesitábamos un acompañante para el 9. Po. Y si vamos a jugar con 5, tenemos que ser inteligentes en el medio, ser estratégicos en el medio, ¿ya? Y con eso pensar, chuta, ¿el rival me va a jugar en una baldosa o no me va a jugar en una baldosa? No, no juega en una baldosa. Entonces, no tengo por qué ocupar espacios, pues. No tengo por qué. Es más, puedo poner una marca zonal y puedo jugar con doble contención y dos punteros abiertos. Y tenemos el equipo para eso, por supuesto que lo tenemos, pues. Si tenemos a Sanguinetti y a Soto. Por derecha podéis poner a Pablo, por izquierda a Gutiérrez. Si no te gusta Soto Sanguinetti, pone a Pedernera. Centralizáis a Gutiérrez, Pedernera por la izquierda, Pablo por la derecha. Yo me pregunto, porque yo estudios de fútbol tampoco tengo, así no soy director técnico, pero llevo viendo fútbol desde años. He visto la evolución del fútbol. ¿Cachai? Y uno piensa, chuta, si uno con tanto ver fútbol va viendo cosas, el técnico que está ahí, ¿no las ve? O sea, ¿cómo puede ser que demoraste 45 minutos en darte cuenta de que Ambiado no estaba jugando bien? Porque Ambiado sacadísimo desde el partido con Puerto Montt. Es que a eso voy yo y me detengo. ¿No se da cuenta de eso, de que podría cambiar la mano comprando un Cáceres por último? Por ejemplo. Entonces, son todas esas cosas que uno piensa, porque plantel el largo tenemos, po. Si éramos el plantel más largo de la división, teníamos, piensa, ¿qué otro equipo tenía 5 centrales? Ninguno, ninguno. 5 centrales completamente distintos. 2 centrales que son Muralla, Laule y Abarca. Un Meneses que es versátil para jugar por la izquierda. Un Frank Valenzuela que te aporta altura y te permite salir jugando por derecha. Seis centrales, porque olvidaba a Vicencio, que tuvo muy buenos primeros partidos, hasta que se lesionó. 6 centrales. ¿Qué equipo de la división podía jugar? Tenía 6 centrales. Tenéis 2 laterales por lado. Suazo Melo por la derecha. Cáceres enviado por la izquierda. ¿Cuántos volantes de contención teníamos? Entonces tenemos un plantel, el plantel más largo de la división, y no ocupamos las variantes que tenemos. Tan bajas estaban las variantes para no ocuparlas. Porque este Disculpa, partido, con una diferencia, que ese plantel ahora en este momento, porque tú sabes que el fútbol esto es evolución, esto es momento, el fútbol es de momentos. Un plantel que está de a lo que fue el inicio. completamente, completamente, desjerarquizado, desmoralizado. Porque claro, o sea, el año pasado todos decíamos, ok, Abarca se operó, en el verano decíamos, Abarca se operó, va a estar todo el año, tenemos un central por derecha duro. De repente nos llega la noticia, Lauler vuelve, listo, no pasa nadie. Pero no pasa ni Dios por esos centrales. ¿Y qué pasa? Vamos jugando con Meneses y Lauler, sacando a Lauler de su posición. ¿Alguien me explica? El Chiqui Soto, hasta que se lesiona, buenos partidos.
buenos partidos. Volvió y la falta de fútbol le jugó en contra. Espero que el 2026 pueda recuperar su fútbol. Como no teníamos al Chiqui Soto en su totalidad, Sanguinetti. ¿Cómo aportó el cabrón? ¿Cómo aportó el cabrón? Pero nuevamente aparece un problema, lo mental. Y ahí yo creo que hay un síntoma del equipo, que es la mentalidad. Porque lo dijimos durante todo el año, lo dijimos el año pasado también, en los partidos importantes la mentalidad decae. ¿Qué pasó en el clásico el año pasado? Teniendo 2 de más, empate. ¿Qué pasó este año? Nos ganan en el último minuto. ¿Qué pasó en Puerto Montt? Lo mental no jugó porque el mensaje no fue entendido. ¿Qué pasó en Linares? Con uno más. Nos comimos un penal tonto, inexistente, y nos ponen una muralla y no tenemos idea de cómo sacar esa muralla de ahí. ¿Qué pasó en Velázquez? Y es un suma y sigue. Es un suma y sigue de cosas que pueden haberse solucionado de lo mental. No sé, son tantas aristas para analizar, porque eso es lo bueno que te permite este partido con el City, que pasaste por todas las etapas en el año que tuvo Provincial Osorno. Entonces puedes extrapolar a lo que fue siendo el año de Provincial Osorno. Ni hablar lamentablemente de la pésima actuación de Faúndez. ¿Se lo comieron los nervios? Otro factor mental. ¿De verdad no sabe jugar con los pies? Y si no sabe jugar con los pies, entonces ¿por qué le damos un valor a los pies? Porque los valores que le llegaron a los pies se le notó completamente nervioso. Nerviosísimo. Y yo entiendo, hay que darle fogueo a la banca, por supuesto que sí. Por supuesto que hay que foguear a la banca. Pero no con estos papeles. Si te diste cuenta que Faunde no estaba rindiendo, ¿no habría sido mejor sacarlo para no quemarlo? Por último, para cuidarlo un poco. Porque en este momento Faunde, ¿qué es Faunde para la gente? No es nada. No es nada. Y es el segundo arquero. ¿Cachai? ¿Con quién va a jugar ahora en Salamanca? ¿Va a jugar con Mijael Reyes? Porque mató a Matamala con el clásico al sacarlo. ¿No fue su mejor presentación? Completamente de acuerdo. Bueno, el objetivo de él es sumar 3 puntos para quedar tercero. Pero es que si mató a Matamala, mató a Faúndez, ¿quién te va quedando Mijael Reyes? ¿Va a matar a Mijael Reyes? O sea, ya, y esto me da para pensar. Entonces Rodrigo Venega, ¿esto está haciendo su venganza por lo que pasó a principio de año? Que nadie sabe qué es lo que pasó en realidad. ¿Está haciendo una venganza? ¿Vino acá a qué? Porque no hubo regularidad tampoco. En nada. Trajeron a Pedernera. Me parece que fue una buena inclusión. La lesión lo mató mentalmente. Si lo recuperamos, por favor, que juegue. Pero no podemos, en este momento de Provincial Osorno, con los 3 años de experiencia en la segunda división profesional, no podemos jugar a la apuesta para el 2026. Yo creo que ese tiene que ser un mensaje que tiene que salir desde ahora. El problema es que ese mensaje no llegó cuando tenía que llegar, va a llegar tarde ya. Porque ese mensaje debió llegar con la salida de Rodrigo Venegas después del clásico. Y que estos 2 partidos los dirigiera, por ejemplo, Ángel Mancilla. Lo dijimos también en su momento. Y eso es un mensaje que no llega. Ese es un mensaje que no llega. Porque va a llegar tarde, va a llegar a principios de año, probablemente con la renovación de Venegas, porque no me extrañaría la renovación de Venegas. ¿Ya? Cuando necesitamos experiencia. Yo repito lo que dije hace 2 programas, creo. Mira los últimos técnicos que han salido campeones de segunda división profesional. Todos con experiencia. Víctor Rivero, exjugador y que estaba... Mira dónde tiene Víctor Rivero Limache. La Copa Chile. Víctor Quintanilla, conociendo a Melipilla desde abajo, desde los cadetes, lo tomó arriba. 2 años le duró. ¿Ya? Manuel Suárez, si quiere, ya que el Conce fue el que subió por secretaría. Ahora Jaime Vera. Y, perdón, pero por si la gente no lo sabe, Manuel Suárez tiene tremendo currículum como técnico, tanto en Chile como en el extranjero. Que no se le olvide que fue parte del cuerpo técnico de la selección chilena. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas que van molestando, que van sumando, se pueden hasta analizar con el partido con el City. Insisto, todos estos análisis que se hacen a partir del partido del City, para que entendamos cuál es el tema, qué es lo que pasa con Provincial Osorno. Sí, un equipo realmente, como dices tú, fue el signo de la campaña, un equipo blando en defensa,
en la cual en el segundo tiempo, cuando ingresa Meneses como lateral izquierdo, los ataques del City fueron por el otro lado, por el lado derecho, donde Sae realmente dos jugadas individuales hizo ver muy mal a Barca y también a Suazo en el retroceso, ni hablar el arquero obviamente en la respuesta, muy lento en el achique en el segundo gol del City y obviamente la estirada en el tercer gol. Con 10 hombres, no estaban ganando 3-2, con 10 hombres. Y claro, esto da mucho para reflexionar y para pensar. A ver, si la idea de Jorge Vidal es mantener este cuerpo técnico, después de sin llorar. ¿Ya? Porque, a ver, no. Es cosa, a ver, saquemos de nosotros el contexto del comentario. Es cosa de preguntarle a la gente, al hincha, que él dice que el hincha a veces abandona el equipo. Oye, pero si no está disconforme con el entrenador, ¿qué quieres que haga? Si no es masoquismo, esto tampoco. Y el descontento, ¿por qué? Es por algo, ¿no? Es por algo. Y el descontento es deportivamente. Ya es un tema de competitividad. Es un tema de que no alcanzó a generar, a regularizar el equipo, a no tener una tendencia regular en sus rendimientos, a ser blando en defensa cuando los rivales lo atacan, a no tener constancia en la defensiva, en depender en demasía de Diego Bielkiewicz. Contextos que también pasaron en otros años, pero que lamentablemente también se suman el tema de lesiones, como tú hablabas de Pessoa. Para mí lo de Vicencio, los primeros 3 partidos fue bastante alto, pero lamentablemente se lesionó en el partido amistoso con Puerto Montt y de ahí nunca más volvió a ser el mismo. ¿Ya? Lawler jugó desacomodado muchas veces en su posición, pero nadie decía nada cuando estábamos ganando 5 partidos al hilo. Ya hay que ser justo también, porque cuando estábamos ganando 5 al hilo, nadie decía que Lawler estaba jugando por derecha desacomodado. El partido con Puerto Montt, lamentablemente, Meneses, que tuvo una primera rueda muy buena, recuerda que no pudo jugar por amarillas y Lauren sale por lesión. Entonces terminamos jugando con 2 defensas centrales, el partido más importante del año, que no habían tenido minutaje. Porque Vicencio tenía recién minutos los primeros 3 partidos y Valenzuela había recién debutado en ese partido. Entonces, también hay muchas aristas, muchas situaciones que te calzan por el hecho de no cumplir el objetivo. Te descontaron 3 puntos en el primer partido con Melipilla. No sé, hay una persona ahí en los medios, en nuestra red, que dice que son 9 los puntos que de alguna manera nos descontaron y no tengo idea cuáles son esos 9, que me gustaría, por favor, que me los pueda decir, todavía no los dice. Pero más allá de ese tema coloquial, el tema es que si no aprendemos de lo que pasó este año y de los 2 años anteriores, en donde se hace vital un técnico con experiencia, y también te digo que se hace vital tener un perfil de jugadores que representa al club, porque este grupo vuelve a insistir, las instancias grandes le quedaron inmensas. Y eso es lo que de alguna manera también uno no puede defender al tema del grupo, y ni siquiera porque fue tercero, porque los partidos importantes le quedó grande el tema. Lo dijiste tú con Linares allá, 80 minutos con un hombre más, perdiste 1-0. Con Puerto Montt acá, Independiente que hiciste un buen primer tiempo, lo perdiste al final por una desaplicación defensiva. Con Linares acá, estoy hablando de los equipos que están arriba de Provincial Osorno, 70 minutos más o menos un hombre más, ¿no? Más o menos. 70, 60, más o menos, lo mismo. Y casi te lo gana al Perdón, final. perdón, un hombre más, 2 técnicos menos en Linares, porque expulsaron a Carule, que es el Exacto. asistente, A los quedó dos. prácticamente el utilero dirigiendo, Sí. y no pudimos hacer nada. Bueno, y ni hablar en Chiquihue, ya que nuevamente el miedo escénico nos llevó a un resultado negativo con un equipo ya que nos tiene de casero. Entonces, siento que el análisis tiene que ser muy plausible, muy detallado para la persona que se quede, sobre todo las grandes decisiones, porque a la gente también tengo que decirle lo siguiente. Todos están preguntando, muchos están preguntando qué va a pasar con la segunda. Y ese es el problema que estamos cayendo ahora. Porque realmente es una incertidumbre lo que va a pasar el próximo año. ¿Se puede jugar? Sí, pero tal vez las bases no sean diferentes sean muy diferentes, perdón, a esta competencia. Y los 3 años de competencia, todas las bases han cambiado, todas las veces las bases han cambiado. Que sub-25, que 5 cupos sub-25, que 2 sub-23, que un sub-21, siempre ha cambiado. Entonces estamos cayendo en el peor escenario. Osorno juega el sábado y no tengo idea cuándo va a volver a jugar. Y eso también es un impedimento para poder planificar bien, Pancho. Sí, a ver, son muchas las otras aristas que se dan alrededor de lo que se puede pensar del club para el próximo año.
De hecho, Álvaro Torres le preguntaba justamente a Rodrigo Venegas, y creo que Rodrigo Venegas fue muy sensato al decir de que primero tienen que venir este partido y luego vendrán las evaluaciones, porque en el viaje de vuelta se acaban los contratos. Mientras vengan volviendo, los contratos terminan. Salvo, obviamente, un par que son los de Polaco, Peso y Chiqui, que ya están renovados para el año siguiente. Pero tienen que volver los préstamos. No me extrañaría que, por ejemplo, a mitad de camino se baje Sanguinetti del bus, se vaya al Centro Deportivo Azul. Poco más abajo se vaya a Matamala, que creo que también está a préstamo, ya desde la U de Conce. Valenzuela, vamos a ver qué va a pasar con él. ¿Ya? Entonces, y más allá de eso, todavía queda saber qué es lo que va a pasar con la división, porque ya, hay algo que es más o menos seguro, y es que la división no desaparece. Ok. Ahora la pregunta es: ¿quién la va a manejar? ¿La ANFA, que pidió 2 cupos de ascenso? Y por tanto tendrían que haber 2 descensos desde primera vez. Lo dudo, completamente lo dudo. Eh, ¿Se va a agregar los clubes de segunda división al Consejo de Presidentes? No. Eso está muy claro, porque cuando la NFP pudo negociar que TNT transmitiera los partidos de segunda división profesional, ¿qué decidieron hacer? Dejémosle la plata entre nosotros nomás, armemos un tercer torneo con el equipo de primera división y listo. Eso fue todo. Eso fue todo. O sea, si hay una división ninguneada, basureada por la misma dirigencia, es esta división, de la cual hay que salir rápido. El tema es que lo estamos enlenteciendo. El próximo año viene el Chago Morning, con la maquinaria que tiene Chago Morning. Mira que es un club histórico. ¿Ustedes creen que el Chago Morning va a estar más de 2 años acá? No. No, yo lo dudo mucho. Yo diría que hasta en el segundo. Ya, puede ser que en el primer año no ascienda, pero en el segundo la va a pelear con todos. O sea, son capaces de estar del retiro a Esteban Paredes para que juegue. Hasta de eso son capaces. Entonces, no sé, no, bueno, se habla también de un triple ascenso desde tercera A. Ya el ascendido Corina y los 2 finalistas de los playoffs. Ya que serían Cabrero y. No, no es Cabrero. ¿O sí? Sí, como el Sí, Cabrero Colchagua. y Colchagua. Serían los otros dos. Lo, lo No de hay nada Barnechea, oficial. que ya está en el cajón. Para el cajón, completamente. Ahora sí que lo único que le queda van a echar la FIFA. No le queda de otra. Nada más. ¿Ya? Entonces, entrar a especular con eso, a mí me parece un poco bastante sensato lo que dice Venegas, que hay que primero esperar eso. Ahora, hay equipos que no esperaron a saber cómo iba a ser la división, se armaron igual. Y les cuento una cosa: salieron campeones. Exactamente. Salieron campeones. Mira, no sé si será una receta. A ellos les funcionó. Entonces, creo que ponernos a esperar a las bases del campeonato, que probablemente van a estar un mes antes de que empiece el campeonato, o sea, cuando empiece la primera edición, eh, no es lo muy inteligente. Porque esperamos este año. ¿Qué pasó? Ahí estoy, decayendo. ¿Ya? Decayendo. Entonces, insisto, aquí la dirigencia tiene que tomar las decisiones lo más correctas posibles. Espero que a ver, ¿notamos un progreso? Sí, porque los refuerzos de este año, comparado con los del año pasado, salto de calidad. ¿Apuestas hubieron? Sí. Hubieron muchas apuestas. ¿Ya? Emilio Moreno fue una apuesta, resultó medianamente bien. ¿Ya? Anotando su primer gol profesional con nuestra camiseta. Ok. Leiva. ¿Qué pasó con Leiva? ¿Alguien sabe? No apareció nunca. Se supone que estaba jugando a la sub-20. ¿Ya? De hecho, me acuerdo que lo vimos en Concón con el Iquique. No, no jugó. Lo pidió Bojardo. Lo pidió Bujardo, correcto. Ascuy, 2 partidos. 2 partidos. Lo mejor que trajo Guajardo de los jóvenes, Maureira. Maureira, es como lo mejor que trajo de su mano. Porque la de Sanguinetti, toda de Vidal. Toda de Vidal. ¿Ya? Recordemos que la relación entre Jorge Vidal y no sé si ya extinto Azul Azul están bastante bien. Hay que aprovechar eso. ¿Ya? Bueno, si Puerto Montt aprovechó que su gran financista es hermano del presidente blanco y negro, aprovechemos las buenas relaciones que tenemos. ¿Ya? Entonces, hay que pensar en todas estas cosas, pero no podemos esperar a que nos digan cómo va a ser. Y un DT, ¿Ya? disculpa, que tenga jerarquía y que sepa escuchar también.
que tenga jerarquía, que tenga mano. Eso yo creo que es muy importante, que tenga mano, que se note la mano y que esa mano pese. Y que sea un técnico con el carácter suficiente para sacar a aquellos que no están aportando, ni dentro ni fuera de la cancha. ¿Ya? Porque ya estoy harto de recibir mensajes. No digo que esté mal que lo hagan, porque me sirve para saber cómo están los jugadores, pero estoy chato de recibir mensajes durante todo el año, como lo recibí este año, de jugadores carreteando después de un partido. ¿Ya? Estoy chato. O sea, no sé, por último, una regla, el jugador sorprendió en un carrete, afuera el siguiente partido, y aunque nos duele y nos cuesta un partido completo, mala suerte no, mala suerte no. ¿Ya? Tenemos que bancarlo también, po. Tenemos que saber entender de que la institución tiene que respetarse y está por sobre el nombre del jugador. ¿Ya? Y que no se le va a perdonar todo porque sea el más importante. No, pues si también hay que entender una cosa, los jugadores también son ejemplo para los cabros chicos, po. Chuta, si los cabros chicos ven a su ídolo raja curado, no sé si será buen ejemplo. No sé si será un buen ejemplo. ¿Ya? ¿Sabes que después del partido con Puerto Montt, bueno, como yo vivo cerca de Puerto Montt, me quedé con mi polola en Puerto Montt? Y nos fuimos a servir una cosita con los amigos también. Y después pasamos a un bar no muy amigable y me pillé con casi todo el plantel de Puerto Montt. Algunos, pero meadísimos, meadísimos. Pero claro, pues ¿qué había pasado un rato antes? Habían salido campeones permitidos, completamente permitidos. Hubo hambre desde el comienzo y lo mantuvieron durante el final. Esa fue la diferencia. Correcto. Esa fue la diferencia. Una diferencia de mentalidad, una diferencia de que para poder lograr el objetivo no es camino de rosas, como dicen por ahí, donde hay que sufrirla, donde hay que pelearla, donde hay que tener, donde el grupo de trabajo es el más importante, donde hubieron cambios de entrenadores, donde los jugadores también percibieron las malas decisiones dirigenciales en ese punto. Creo que fue un error fatal lo de Venegas, ¿ya? Porque, a ver, la pregunta también que uno se hace, ¿fue tan malo en la interna el manejo de Guajardo que estaba a 3 puntos de Puerto Montt para poder sacarlo? Si yo le puedo hacer una crítica a Guajardo, fue, no sé si la parsimonia, pero creo que fue tan fuerte como te ganó Puerto Montt el partido acá de local, en la última jugada, en la última pelota, tú siendo superior, a pesar que la gente ya se olvida de eso, se olvida porque el resultado queda y va a quedar. ¿Cómo manejó el grupo en los partidos que venía? Porque dijimos acá, Melipilla va a ser complicado, te pasó tres, no pasaste la mitad de la cancha en el primer tiempo, usted estuvo allá. Después General Velázquez, partido malísimo el equipo. Ese día Puerto Montt había perdido con San Antonio. Si Osorno ganaba, quedaba 2 puntos. Quedaba 2 puntos. Faltando todo un torneo. Se empata. Y ahí se toma la decisión de cambiar al entrenador. A Ovalle le pasó lo mismo. Cambió el entrenador. Cambió a Cornejo después del partido con Osorno. ¿Qué le pasó? Dos síntesis. Dos equipos que se vinieron abajo. ¿Por qué se vinieron abajo? Porque es muy difícil experimentar durante el torneo. Y eso fue lo que hizo Osorno. Experimentar. Jugarse todo el pleno. Con un entrenador que salió mal en el verano. Que no haya dado las causas del por qué. Y eso es lo raro. Uno no tiene nada en contra del tema del entrenador. Uno puede fracasar, le puede ir bien, le puede ir mal. Pero eso es lo que no entiende. ¿Cómo se trae un entrenador que lo sacaste, que armó el 80% de este plantel, lo armó él, lo sacaste por alguna interferencia y resulta que después en agosto esa interferencia está olvidada y lo vuelve a traer? Entonces, esas son las cosas que no se entienden. Bueno, y los resultados están a pleno. O sea, si Osorno gana, Francisco, va a quedar a 16 puntos del campeón. Son 6 partidos, viejo. Es mucho. Es demasiado. Cuando tú lo tuviste ahí, lo perdiste, pero en ese momento, por lo menos estaba en igualdad de puntos. Sí, o sea, maquillaje de una pésima campaña igual, porque yo creo que esa estadística dice más que quedar tercero. Porque aunque quedes tercero, el que está arriba tuyo está a 10 puntos, poco más, de 10 puntos. O sea, Parece. la diferencia es abismal, es abismal. ¿Ya?
Entonces, ahí es donde a mí me complica mucho este discurso, no, es que tenemos que llegar terceros porque es mejor, implica mejorar la campaña del año anterior, que se ha venido un progreso de mejoras de campaña con los años anteriores. Mira, sé que me va a dar el trabajo de sacar la estadística de puntos obtenidos por Provincial de Osorno el 2023, el 2024 y el 2025. A ver, ¿qué campaña fue mejor? Me llevaría una gran sorpresa si Provincial de Osorno recolectó más puntos en la campaña anterior que en esta. Porque si viene con más puntos, que es una posibilidad, o sea, aunque dudo, pero porque creo que partimos más partidos el año pasado. No recuerdo bien, pero no creo que hayamos pasado los 40 puntos. No, me parece que no. Puedo estar equivocado, ojo. No, me parece que no. ¿Ya? Entonces, ahí es donde también hay que hacer ese análisis más macro, no solo Bueno, de y disculpa Francisco, el análisis que hicimos nosotros en la página en la semana, subimos la tabla de posiciones en la segunda rueda. Yo creo que es el fiel reflejo de lo que pasó con Provincial Osorno. Sí, completamente. Completamente, sí. Y es lo que veníamos diciendo hace tiempo. O sea, segundo semestre a los tumbos. Y nuevamente un síntoma que se repitió el año pasado. Un primer semestre decente, bueno, mucho mejor que el segundo semestre. ¿Ya? Un segundo semestre que se había empezado muy abajo, lamentablemente. Donde Diego Martínez, no sé si se habrá nublado, habrá tenido discrepancias con los refuerzos, porque también se habló que eran refuerzos que trajo más Jorge Vidal que Diego Martínez. Entonces, hay mucho que pensar, pero creo que es tiempo de ir haciendo un análisis ya más macro de la vida de Provincial Osorno en la segunda división profesional. 36 puntos la temporada pasada. ¿Cachai? Estamos cerca de ese. Mira, mira, 35 tiene ahora. Con la ¿Qué te diferencia dice de que eso? este año el objetivo era ser campeón, no así el año pasado. ¿Qué te dice eso? ¿Cachai? Eso te dice mucho, te está diciendo que con un rendimiento similar, que no hubo mejoría en el rendimiento global del equipo, con mejores nombres que el año pasado. Ya, por lo menos nombres. Un equipo más largo que el año pasado. 34 puntos, listo. No más preguntas, su señoría. La mejoría es un maquillaje, po. La mejoría es un maquillaje. Porque no es mejoría subir un punto de un año a otro y 2 puntos al tercer año. Eso no es mejoría. Es simplemente ser regulares. Eso es. O sea, disculpa Francisco, pero bajo en ese contexto de puntaje, pensando que todavía queda un partido, la campaña del 2023 es muy buena, Es muy buena. porque Muy buena. veníamos de tercera. Correcto. Y terminamos séptimos. Terminamos séptimos, ¿cachai? Entonces, más rabia me da. Perdónenme, pero más rabia me da porque el discurso de la mejoría no existe, po. Se cae por sí solo. Porque para mí mejoría es obtener más puntos que el año anterior y no 1 o 2 puntos. 5 ya te creo que es mejoría. 5 puntos. No es solo tener una posición más arriba que el año anterior, es demostrar con jerarquía que te mereces esa posición. ¿Ya? Con jerarquía. Porque por ahí recién nos preguntaban los puntos con Melipilla. ¿Y de qué nos sirven 3 puntos? ¿De qué nos sirven? Hagamos el cálculo simple. Esos tres Es lo puntos que, ya nos es lo que, devolvieron es cuando lo nos que dieron la dice victoria con Linares. es lo que dice Pablo Moser, los descuentos de puntos de los rivales, de Melipilla mismo y también de San Antonio. Correcto. ¿Cachai? O sea, ni siquiera estaríamos cuartos, ni siquiera estaríamos peleando el tercer lugar, estaríamos peleando el cuarto lugar. Porque más arriba estaría Melipilla. ¿Nos damos cuenta de eso? Por eso es importante hacer este análisis de las tablas sin castigos. Porque te da una lectura más que de la estadística del rendimiento global. De lo ¿Cachai? competitivo, lo de la De pelotita, lo que vale. lo que vale, de lo que vale. Correcto. Ya, pero 2 partidos menos, no sé si hubiera sido. Yo sinceramente no sé si hubiera sido tan decidor con esos 2 partidos más. O sea, es que volvemos a pensar, 2 partidos menos, como dice el amigo, sí, puede ser, pero aquí el objetivo era contra todo y contra todos, campeón.
19 puntos faltando un partido. Yo sé, o sea, eso es la lápida. O sea, puedes quedar a 10 puntos, a 8, haber perdido todos los clásicos. Tuviste una rueda en igualdad de puntaje y está a 19 puntos. Po. O sea, ¿cómo no va a haber de alguna manera un grado de autocrítica fuerte en relación a eso, más las malas decisiones que se tomaron, bajo rendimientos individuales y colectivos? Por aquí dice nuestro amigo, por ejemplo, Cristian Maldonado, no sé si será información o no, por ahí me dijeron que Guajardo había empezado a poner disciplina y las vacas sagradas no le gustó. ¿Será real o parte del mito? Primero pregunto, ¿quiénes se vendrían siendo esas vacas sagradas? ¿Ya? No me gusta a mí ese término utilizarlo, porque son futbolistas, son jugadores y son seres humanos igual que uno. O sea, se equivocan y aciertan, pero creo que hay que tener respeto y yo creo que por lo menos acá lo hemos tenido. Ahora, ¿a qué se refiere? Tal vez serán los jugadores de experiencia. Pero entonces, a ver, si fuese así, ¿no había compromiso? O sea, ¿querían hacer lo que querían? Porque recordemos que Osorno partió mal con Guajardo. Y usted también estuvo en ese partido, en donde si perdíamos con el San Antonio, lo más probable es que Guajardo se iba. Correcto, Cuando comenzó la levantada, partido que ganamos 2-1. Y de ahí correcto. vinieron las 5 victorias consecutivas que nos dejaron en la punta. Entonces, puta, no sé. Hay algunos que dicen también que el trabajo no era muy fuerte en el sentido de las cargas de los futbolistas, o que estaban muy dejados algunos en relación al tema del peso. O sea, varios mitos, independientemente, mitos acá, mitos allá, en lo numérico que te dice que Guajardo lo echaron con 3 puntos bajo el puntero, faltando más de 33 puntos por disputar. Entonces, esa es la sensación que queda, porque en la interna puede haber mucha información. Te pueden hablar en off, te pueden hablar en on, pero lo real es que se sacó un entrenador cuando estábamos a 3 puntos del puntero y teníamos que jugar con ellos todavía de visita. Pancho. Sí, es que ahí es donde uno queda con las dudas de, claro, de lo correcto que pudo haber sido todo. Ya, nuevamente la pregunta de las decisiones que se reflejan en la cancha, de la mentalidad de los jugadores, de la mentalidad de la dirigencia, del mismo cuerpo técnico que muy probablemente está cansado. De hecho, yo veo por lo menos a un Rodrigo Venegas completamente cansado, lo noté hoy día, porque le costó responder la pregunta que le hace Álvaro sobre el estado del camarín en lo emocional. Le costó harta vuelta, y ahí es donde dije, y aquí las cosas no están bien. Oye, Pancho, disculpa, no es menor lo que estás diciendo porque el viaje que viene es viaje pesadito, ¿ah? Sí, pues, Totalmente pesadito. Estás cruzando todo el país para poder jugar. correcto. Y es agotador y los muchachos viajan mañana. Viajan mañana, ¿eso qué significa? Por tierra nomás, pues, no hay avión. Peor todavía. Peor todavía, porque hace un viaje que ya es largo, lo haces eterno. ¿Ya? No sé. Y también vuelvo al tema de las vacas sagradas. Para mí no hay vacas sagradas en Provincia de Osorno. ¿Quién? O sea, más que vacas sagradas hay un ídolo que el polaco. ¿Cachai? Pero hay una vaca sagrada, ¿quién va a ser? ¿Juan Gutiérrez? ¿Felipe Orellana? ¿Laula? ¿Juana Barca? ¿Quién? ¿El Chiqui? Y no es por menospreciar a los muchachos, pero no me parece que en Provincia de Osorno existan vacas sagradas, porque vaca sagrada es Arturo Vidal. Eso es vaca sagrada. Charles Arangui, Marcelo Díaz son vacas sagradas. Con la historia que tienen con su club. ¿Ya? Acá, insisto, sigo sin encontrar una vaca sagrada. ¿Les puede haber molestado a algunos jugadores que el técnico haya querido poner más disciplina? Por supuesto. Porque cuando aprietan la mano, por supuesto que el que ha apretado se va a enojar. Es una reacción normal, se llama autodefensa. ¿Ya? Correcto. No tiene otro nombre, se llama autodefensa. Pero más allá de eso, no creo que esto haya pasado por un tema de querer imponer disciplina. Yo creo que pasó más por un desacuerdo con la dirigencia y la forma de llevar adelante la preparación de los partidos. No sé, no me enseñaría que en función de estos tumbos que estaba teniendo Fernando Guajardo le hayan exigido la victoria y si no se iba, haya sido una especie de ultimátum y que en función de eso ya le hayan dicho como
queriendo evitar cometer el mismo error que se cometió con Diego Martínez. Diego Martínez tenía que haber salido en el tercer empate, en el cuarto quizás. O ya, le doy un poco más de laxitud en la primera derrota después de los empates. Ahí. Pero lo quemaste, lo mantuviste, y tuvo que seguir respaldando al polaco, y a la fecha siguiente, chao. Entonces, esos son errores que no se pueden cometer, porque el manejo comunicacional de estas decisiones tiene que ser correcto. La gente te pide una explicación cuando sacas a alguien, cuando alguien se va. Y lo podemos demostrar nosotros, que la gente nos pregunta a nosotros por qué se fue alguien. A nosotros. Y nosotros no estamos en la interna del club. Sí, totalmente, Francisco. Para ir resumiendo un poco lo que fue el partido con el City, lo individual, muy bien Castro con los 2 goles, muy bien también Pablo Fuentes con 2 asistencias en el primero y en el tercer gol, entendiéndose mejor con Suazo. También lo de Gutiérrez, hace rato que no tenía un partido bastante regular hacia arriba, el número 8 de Provincial Osorno, que hizo un gol también. En lo bajo, lo defensivo nuevamente, ya se vio muy mal Abarca y también Suazo con el chico Sáez, que hizo los 2 últimos goles del City. La línea de 3, no había ningún 9 nominativo, si tú recuerdas, en el City, prácticamente, incluso estaba Medel Carmona jugando adelante, a veces pasaba de Sáez, pasaba Barrios, no había un 9 nominativo, y eso lo entendió recién en el complemento Venegas para poder cambiar el sistema táctico y poder cambiar obviamente a Meneses, que jugó como lateral por izquierda, ya muchas veces también lo mencionamos por acá, que te puede dar una mano más defensiva que en ataque, pero por lo menos de ahí el City no llegó más y todas las llegadas fueron por el sector izquierdo. Muy mal lo de Faúndez. Para mí, personalmente, responsable de los 3 goles, ¿ya? Más el primero, obviamente, que tal vez el segundo, pero para mí responsable de los 3. Y bueno, nos quedamos con esta sensación de disputar supuestamente un tercer lugar el día sábado contra Brujas de Salamanca. Osorno gana, queda tercero por diferencia de goles. Y después poder hacer el análisis que vamos, por lo menos acá, lo vamos a hacer bien completo, de manera individual, de manera colectiva, con los minutos jugados, cuántas veces fueron citados, también jugadores que uno pidió, también me tengo que hacer cargo, y en la cual creo que no anduvieron como uno quería, como Felipe Orellana, ya que comenzó jugando con los 2 entrenadores como titular, después se fue a la banca y después ni siquiera fue citado. Y hubo otros jugadores que fueron una apuesta, como dice Francisco, y dieron la talla, como Sanguinetti, independientemente de sus últimas bajas presentaciones, sobre todo en Chinquihue. Hablar un poquito también, Francisco, de un equipo que sí tenía resiliencia, de sí tenía adversidad, de un equipo que la remoda hasta el final, de un equipo que de alguna otra forma nos tiene en este momento en la segunda división profesional, y que en un momento estábamos en el octogonal final con 4 fechas jugadas con 0 puntos. Colista absoluto. Y ese colista absoluto ganó el segundo cupo de ascenso para la segunda división profesional el 2022. El equipo de Catalán, de Melo, de Fuentes, de Soto, de Romo, de Alvarado, de Benavides, que fue el goleador en ese torneo, de Roldán. Es decir, ese equipo que tú hablaste de plantel, que este plantel que tiene ahora Provincial Osorno es 20.000 veces más, pero ese plantel es 20.000 veces más que este en resiliencia, en adversidad, en equipo, en grupo y en saber remarla contra la corriente, porque ese equipo sí que la remó contra la corriente. Ese día yo todavía recuerdo que me levanté con ansiedad, porque desperté y dije, hoy día es. Lo tengo claro, fue mi primer pensamiento. Hoy día es el día. Hoy día ha sido si lloro o de alegría o de rabia. Un equipo que lo dio todo. Que a mitad de torneo, recuerdo, el técnico se va. Y el mismo técnico le dice a Diego Martínez, son tuyos. Y Martínez toma un fierro caliente. Caliente. ¿Lo pasó mal? Nos vimos en el descenso antes de esto. Exacto. Nos vimos en el descenso. Después de ganarle de ese partido con Lota, que lo ganamos, no me acuerdo. Empate a 1. No, lo empatamos, sí, tenés razón. El empate nos servía, sí. Estuvimos ya. Y después de eso, perder 4 partidos seguidos.
y se nos venía todo encima. Y yo tengo pegada una frase que me dijo Diego Martínez cuando lo entrevistamos con la gente de la media cancha. Y el Lota, en el camarín, creo que había sido el chino, le dice, esto, amigo mío, es hasta que choque el tren. Y esa frase fue la que levantó a un camarín que estaba hecho pedazo, que dijo, o es ahora o nos vamos al descenso y probablemente nos linchan al volver a Osorno. Y ese mismo equipo, yo voy a repasarlo porque lo tengo aquí enfrente, al arco Kevin Catalán, lateral derecho con la 23 Bastián Melo, con la 20 Iván Roldán, por la izquierda. Benjamín Povea con la 6, Claudio Tenorio con la 18. El Chiqui Soto con la 17, Pablo Fuentes con la 21 en la doble contención, y uno que yo siempre he querido que vuelva, Joaquín Romo con la 10 en la ofensiva. Por derecha, de extremo, Felipe Alfaro. Por la izquierda, con la 19, Fabián Alvarado. Y con la 7, el que fue goleador de ese torneo, Lucas Benavides. Que después tuvo un amargo pasar por Provincia de Osorno en la segunda división profesional, tuvo que irse y hoy día no sé si seguirá jugando en Municipal Payillaco. Malleco. Tuvo Malleco. Está Malleco, qué bueno que siga jugando. Ese equipo llegó siendo la tercera opción de ascenso y salió ascendido. Llegó a La Serena diciendo, o quizás que la gente decía, ¿sabéis qué? Es posible que Osorno ni siquiera haciendo aunque gane porque tenían que darse una serie de resultados. El empate de Municipal Santiago, por ejemplo. ¿Ya? Y me acuerdo de haber estado a dos pantallas ese día. Terminó el partido y la transmisión, que uno la veía por móvil ticket, siguió porque dijeron, no, tenemos que seguir hasta saber quién asciende. Y esa tenía en mi computador y en mi teléfono estaba con el Partido Municipal Santiago con Rengo. Y cuando veo que llega el minuto 90 en Rengo y dan 10 minutos más, dije, esto lo están haciendo para que pase Rengo. Olvídate cómo fue ahí en La Serena. Y de repente voy viendo que llega el minuto 96, 97 en la transmisión y veo a Pablo Fuentes llorando en el piso al lado del arco. Y a Diego Martínez salir corriendo de la banca, pasar por detrás del arco, a Romo y a Benavides abrazados cerca del área chica, llorando. Y paró la transmisión diciendo de que Provincial Osorno no había sido ascendido. Y en la otra transmisión todavía no terminaba el Partido Municipal Santiago y yo no entendía nada. Dije, si esto es verdad, tiene que ser ahora, por favor. Y recuerdo haber cortado la transmisión de Móvil Ticket, salir de la transmisión que tenía en mi teléfono y meterme a la transmisión de Todos por el Provi. Porque yo ya conocía la página. Y me acuerdo que tú quisiste entrevistar, no fue a Paolo, no me acuerdo quién fue, o Alfaro parece que fue. Y como que estaba tan llorando que no te hizo como así, y se fue para atrás, y te fuiste al lado de la barra y mostraste a la gente que había dejado a La Serena. Y Diego Martínez estaba vuelto loco. Y así mismo estaba yo en el living de mi casa, llorando. Me había consumido un paquete de confort, un rollo confort completo para secarme las lágrimas. Porque dije que algo que yo quería ver de nuevo era Osorno profesional, después de lo que fue el 2016. Y lo vi. y lo vi. Y recordar eso es para mí, la verdad que un recuerdo hermoso, haber llorado, haber enviado odios, como ascendimos, huevos, volvimos a ser profesionales. Yo lo único que me queda decirle a esos jugadores, a los que estaban en la banca, es gracias. Desde el chino que era el utilero, ya ni me acuerdo quién era el Paolo, que era el capitán y que anotó el segundo gol. Desde a Jorge Vidal, que estaba ahí detrás, a don Eduardo González, todos los que fueron parte de la gesta, a todos los que fueron parte de una gesta que es gloriosa, que yo espero que la gente cale hondo siempre, pero ese ascenso debemos recordarlo siempre porque ese ascenso marca lo que tiene que ser Provincial Osorno. Resiliencia,
garra y gol. Totalmente, Francisco. Ni hablar uno que tuvo la oportunidad de estar allá en Serena vibrando, transmitiendo y viendo el partido de reojo en la capital, 3 años ya del ascenso a segunda profesional, en la cual pasa el tiempo y uno se identifica más allá con este equipo por todo lo que tuvo que bregar, todo lo que tuvo que luchar en contra. ¿Ya? En contra de lo deportivo, en un plantel corto, un entrenador joven también que estaba haciendo su primera experiencia. Ellos creyeron en la interna, taparon muchas bocas y afortunadamente nos dejaron en esta división. Así que nuestro tremendo recuerdo para el cuerpo técnico, para los dirigentes, para González, para Vidal, que también todavía está, para los jugadores, que algunos todavía están. Se conectó uno que hizo el primer gol allá ese día, como Fabián Alvarado, después de un pase de Lucas Benaví, el segundo gol de Pablo Fuente, a pura garra, a pura fuerza, un golazo, tiro cruzado, antes de llegar al área para el 2-0. Después, esos traumáticos minutos que había que esperar allá en Santiago, con Municipal Santiago, con 9 hombres, Rengo con 11. Así todo salió airoso en lo anterior, así que un hermoso y lindo recuerdo. Así que agradecer a cada uno de ellos que fueron en la gesta, a los jugadores que están, que ya no están, que ya algunos no están jugando, están jugando en la liga regional, otros están jugando todavía en tercera. Al entrenador que en este momento está como encargado también el staff de Marcoleta. Antofagasta quedó eliminado la semana pasada ante Concepción. Así que, claro, yo creo que es el gran. Yo creo que hay que volver un poquito a eso, ¿ah? Sobre todo en la formación y en la elaboración del perfil del jugador, ¿ya? Porque ese equipo, vuelvo a insistir, tenía muchas limitantes, pero esas limitantes las extraía en garra, en fuerza, en pasión, en convencimiento. O sea, realmente ellos prácticamente dejaron absolutamente todo por un objetivo y afortunadamente lo lograron porque fueron constantes. Lamentablemente hay algunos equipos que son así y no cumplen, no tienen el objetivo final. Este lo tuvo afortunadamente para nosotros y el recuerdo es para ellos porque creo que, sobre todo con lo que ha pasado en segunda, que afortunadamente no hemos mantenido, pero si queremos dar un paso más allá, este grupo tiene que tener lo otro. Y que lamentablemente este grupo ya no lo va a tener, que es jugar partidos importantes y que la situación no le quede grande. Y lamentablemente a este grupo de jugadores, los partidos importantes desde el año pasado no le quedan grandes, le quedan gigantes. Así que ojalá que esto pueda cambiar en el corto plazo con toda la incertidumbre, insisto, de qué es lo que va a pasar en segunda para el próximo año. Francisco, abrazo grande, gracias por estar. Que tenga una linda semana, estamos en contacto. Nos vemos, Felipe, un abrazo, abrazo a toda la gente también que estuvo con nosotros. Mira, hay algunos jugadores de esa gesta, perdón, Felipe, que estaban mirando, ¿ah? Yo les agradezco, por más de que su rendimiento hoy día quizás no sea el mejor, es gracias a ellos que hoy día estamos hablando del Cielo Osorno en segunda edición profesional, así que gracias. Exacto. Exacto. Por lo mismo, en nuestro recuerdo, desde la 0000 del día de hoy, subiendo obviamente el video de los goles y también lo que fue lo que dijo Francisco, la descripción, lo que se pasó en el pasto de La Serena en la portada ese día, porque realmente fue totalmente inolvidable, ni hablar lo del faro, pero ese no lo pudimos grabar porque nos quedamos sin batería, así, tal cual. Teníamos que volver a la 1 de la mañana al sur, así que lamentable, bueno, pero eso queda en la memoria colectiva. Un abrazo para todos, nos vemos en cualquier momento, somos Osorno, somos TPP. Un abrazo y ojalá que nos vaya bien el sábado. Bye. Por el Provi, TPP.